Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon X con el equipo de Ash en Kalos. Ash no tiene un mal equipo en esta región, quitando que la mitad son débiles al tipo eléctrico, un detalle sin importancia. Y aunque Greninja Ash mola mucho, no se encuentra en este juego, por lo que tendremos que jugar con un Greninja normal. Las normas para este reto son que solo podemos usar a los Pokémon de Ash con los mismos ataques que tenían estos en el anime, no podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Y antes de empezar os quiero dar las gracias porque hemos conseguido llegar a mi meta de 151.000 suscriptores para antes de que acabase 2022. Muchas gracias a todos. Ahora sí, empezamos. Hoy elegimos guerra. ¡Me cago en la! Empezamos la aventura con nuestro grupo de amiguis con quienes tratamos un tema de rabiosa actualidad. Me he enterado de que tenemos a un famoso entre nosotros. Uy, ¿quién? Uf, qué vergüenza. No me gusta que me traten de famoso. La Serena. Aquí nos dan a elegir el primer Poké del equipo, que será este Froakie, y tras hablar un poco nos volvemos a casa. Mamá, me voy de aventuras. ¡Compra pan! Salimos de aquí, Serena nos hace el tutorial sobre cómo capturar, así que lo ponemos en práctica para pillar a este Fletchling, y en el bosque pillaremos a este Pikachu. Vamos a empezar la aventura todos juntos, chiquis. Dame un segundo que pille carrerilla. Pero bueno, llegaremos a Pueblo Novarte, donde dejaremos de lado la trama de las medallas para centrarnos en la nuestra, la búsqueda del amor. Bueno, ¿a ti te gustan los macarrones con o sin queso? No me gustan los macarrones. Me estás vacilando. Y tras tremendo fracaso nos vamos para el gimnasio, donde tras atravesar esta red llegaremos frente a la líder. Chica, ¿te puedes creer que una pava me ha dicho que no le gustan los macarrones? Amigo, eso era para darte largas. Empieza con Surskit y nosotros con Fletchling. Usamos doble equipo, ella usa hidrochorro y ahora atacamos con un par de picotazo, dejándolo KO. Le sigue Bibilon. Nos golpea con acoso, nosotros con picotazo y poco a poco le vamos bajando vida y ella a nosotros hasta que nos acaba debilitando el acoso. Sacamos a Pikachu. Ella se cura con poción, pero con un rayo lo dejamos KO y ganamos el combate. Salimos de aquí, tras descansar un momentito y pensar en la vida, seguimos nuestro camino. ¡Ulala! Oye, ¿qué es mi moza? Tranquilo, no soy celoso. Y así llegamos a Ciudad Luminalia, donde nos vamos al laboratorio del profe. Ash, ¿cómo te va el viaje por Kalos? Pero amigo, que prácticamente acabo de salir de casa. Salimos, Serena nos dice de quedar y como sospecho que quiere rollo, nos vamos a ir a la peluquería. Te dejo hacer lo que quieras, me fío. ¡Te locos! ¿Pero qué es este pecado? Y ahora nos vamos a hablar con Serena. ¿Pero tú quién eres? ¡Basta! Uy, ¿y esos dos? Dianta, tu nombre se parece a Diana, porque es como la chapa que me está soltando el melenas este no tiene sentido. Seguiremos nuestra aventura evolucionando a Fletchling en Fletchinder y a Froakie en Frogadier por el camino y un poco más adelante llegaremos a Pueblo Vanitas. ¿Sabes que yo llevo todo el hotel solo? Pero tan rata eres que no quieres contratar a nadie. Y ahora nos vamos al castillo. Este castillo lo he pillado por mi Kung Fu. Por tu confusión será. Nos encontraremos con dos random que nos dejan cultivar en su huerto, cosa rara donde las haya, pero bueno, ahora tenemos tierras. Y también veremos a un Snorlax que está sobando en mitad del camino, y como somos los recaderos del juego, nos toca ir a por una Pokeflauta para despertarlo. ¡Mi Fufi! ¡He perdido mi Fufi! Tranquilo, él te lo busca. ¿No? Y tras una pequeña vueltecilla por aquí, nos encontramos al perrete y nos recompensan con fuegos artificiales. Ay, aquí esto es muy romántico. Tengo que volver a teñirme. ¿Me estás escuchando? Que sí, que muy bonito. Pillamos la Pokeflauta, tocamos tremendo temazo para el Snorlax. Y ahora seguimos hasta Pueblo Petroglifo. ¿Te acuerdas de lo que dijo Benny? ¿Lo de que era famosa? Pues no lo olvides, no me vas a quitar protagonismo. ¿Pero dónde me he metido ahora? Nos vamos a esta cueva donde conoceremos por fin al equipo villano, el Team Flare. Niño, es que no conoces el desodorante. ¿Pero a qué viene eso? Uy, pues sí que huele un poco raro. Avanzamos por la cueva para rescatar a este científico, quien nos da un fósil, y ya por fin nos volvemos a la aventura, llegando al toque a la siguiente ciudad, Ciudad Relieve. Pillamos una bici en la tienda y ahora nos vamos a la ruta 10, donde capturamos al siguiente miembro del equipo, este Jaulucha. Entramos en el gimnasio, donde hacemos un poco de escalada y aquí nos pegaremos contra el segundo líder. Empieza con Amaura y nosotros con Jaulucha, con quien lo derrotamos de un golpe karate, y a este le sigue Tyrone, quien cae de una patada saltando.
salto alta. ¿Una medalla sencillita? Sí, sí. Tararí. Niño, es que llevas un Stunky en el bolsillo. ¿Cómo dices? ¡Qué peste! Llegamos al pueblo Cromlech, donde nos cruzaremos con la siguiente líder. Dios, nene, ¿qué te has hecho en el pelo? No se habla de mi pelo. Debilitamos a su Lucario con Jaulucha, recibimos una llamada del profe y tras atravesar la cueva reflejos llegamos a Ciudad Yantra, donde nos iremos directos a la torre maestra. Niño, ¿qué te has hecho en el pelo? Pues estaba entre teñirme o hacerme ese tupé que llevas. Tendremos un combatillo contra Serena, quien está ahí toda agresiva, y tras esto nos vamos al gimnasio de la ciudad. Y aquí nos pegaremos con Corelia por la tercera medalla. Empieza con Mienfu y nosotros con Jaulucha. No golpea con sorpresa, pero con una plancha voladora lo dejamos KO. Le sigue Machok, quien también cae de una plancha voladora, y a este le sigue Jaulucha. Usa puño incremento, nosotros atacamos con plancha voladora, nos responde con el mismo ataque, fallamos y con otro golpe nos debilita. Sacamos ahora a Pikachu. Recibimos una plancha voladora, contestamos con rayo y al turno siguiente le cura y atacamos con ataque rápido, aunque nos debilita con otro ataque. Sacamos a Fletchinder. Ella usa filagarra, nosotros picotazo, nos golpea y se quema por nuestra habilidad, seguimos atacando, le vuelve a curar y un par de turnos más tarde nos debilita también al pollo. Por último sacamos a Frogadier, quien resiste una plancha voladora y con quien terminamos con golpe aéreo. Corelia se pira, nosotros vamos detrás y subimos toda la torre maestra para volver a encontrárnosla. ¡Es hora de un mano a mano! ¿Que me vas a pedir la mano? Terminamos con ella y seguimos. Oye, ¿te has liado con la líder? No. Pues que no me entere yo. ¿Pero a esta qué le pasa? Pillamos un Slowpoke para enseñarle surf y poder avanzar. Y ahora nos vamos por aquí a Lomo de Esquido. Oye, vamos a vernos. ¡Qué pereza! Vamos a hacer una pequeña parada en el hotel de la ciudad. Rubia, por ti cruzo cuevas sin destello. Ubícate, nena. Nos pegamos con Serena y ahora sí que sí entramos en el gimnasio. En esto se han quedado los Pokémon Ranger, una pena. Y tras mucho escalar nos toca pegarnos con el líder, Amaro. Empieza con Jumpluff y nosotros con Fletchinder. Nos golpea con Acróbata, pero con un par de nitrocargas terminamos con él. Le sigue Kogout. Le atacamos con nitrocarga, el con derribo y ahora cambiamos a Jaulucha, quien recibe otro golpe. Atacamos con plancha voladora, debilitándolo y por último saca a Whipping Bell, al que derrotamos con un par de plancha voladora. ¡Uy! He visto cosas. Nos vamos al desierto, donde evolucionaremos a Fletchinder en Talonflame y ahora nos daremos media vuelta para volver al bosque del principio, donde vamos a capturar a varios Pikachu, hasta que por fin demos con la bola luminosa, que le equiparemos a nuestro Pikachu para que sea una bestia. Ahora sí, nos volvemos al desierto para colarnos en la central de Kalos. ¿Pero cómo te has colado? Amigo, no dejéis la llave tirada afuera y no se os colará nadie. José, ¿te has pegado un PDT? Pero jefa, ¿no habrás sido tú? ¡Holo! Pues no era un PDT, era el sin techo este. ¿Pero qué? Frogadier evoluciona en Greninja, derrotamos a esta gente y ahora nos volvemos a Ciudad Luminalia. Oye, ¿conoces a Ash? Es un chico así como tú, pero moreno. Me estás vacilando. Así que antes de seguir nos vamos a volver a la peluquería para que nos arreglen este desastre. Ahora sí que sí. ¿Os podéis creer que me acabo de enterar de que ese letrero existe? Y ahora nos vamos para el gimnasio. ¿Qué Pokémon es este? Un Monkey. Y tras esto llegamos frente al líder, contra el que tendremos que combatir. Empieza con Emolga y nosotros con Pikachu. Nos ataca con ataque rápido y nosotros con rayo, debilitándolo. Le sigue Heliolis. Usa ataque rápido, nosotros rayo y otro ataque rápido. Y ahora él golpea con rayo, dejándonos KO. Sacamos ahora a Jaulucha, con quien lo derrotamos de un golpe karate. Por último saca a Magneton. Usamos golpe karate y él contesta con rayo, debilitándonos. Por último sacamos a Talonflame, con quien finalmente lo debilitamos con nitrocarga. El profe nos llama para quedar, así que nos plantamos en el Café Lison. ¿Por qué tanto rojo? Porque es el color de la pasión. Y del tomate frito. Nos vamos a la siguiente ruta, donde tendremos otro combate más contra Serena, quien no sé por qué está tan pesada. Y tras hablar con nuestra peña, por fin tendremos una captura nueva, este pequeño Gumi. Avanzamos por aquí y ahora nos vamos a la casa encantada. ¿Sabéis por qué dicen que esta casa está encantada? Ni idea. Estoy cagaica. Porque está encantada de conoceros. ¡Anda la m***! Y tras esto llegamos a Pueblo Romantis, donde haremos una paradita en la cafetería. Oye, puedes llamarme Dito, porque hago lo que quieras. Pues quiero que te vayas. ¿Cómo dices? ¡Seguridad! Y de aquí pasamos al gimnasio, donde nos pegaremos por la siguiente medalla. Empieza con Mawile y nosotros con Pikachu, al que cambiamos al toque por Talonflame, quien recibe un triturar. Atacamos con nitrocarga, ella usa defensa férrea y ahora usamos lanzallamas, debilitándolo. Le sigue Mr. Mime. Atacamos con ala de acero, ella pone una pantalla de luz, pero con otro ataque
que lo dejamos KO. Por último saca Sylveon. Le atacamos, nos golpea con rapidez, volvemos a atacar y nos vuelve a usar el mismo ataque. Valeria le cura, nosotros usamos otra ala de acero y ahora usamos pájaro osado, casi debilitándolo y cayendo nosotros por el daño de retroceso. Sacamos ahora a Pikachu, vuelve a curarle, atacamos con cola férrea, casi debilitándolo y ella responde con brillo mágico, dejándonos KO de una, aunque con Greninja conseguimos debilitarlo de un shuriken de agua. Y ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a tomar un segundo para hacer algo de turismo e ir a la fábrica de Pokéball. Oye, voy a meterme con el guarda. Voy contigo. Why are you running? Después de tremenda escena, nos colamos en la fábrica, donde nos encontramos con estas jefas del Team Flare, las cuales están aquí molestando. Chico, ¿no conoces las duchas? Que sí, que huelo fuerte, vamos a pegarnos. Las derrotamos, nos recompensan con una Master Ball y ahora por fin seguimos la aventura, consiguiendo que Gumi evolucione en Sliggoo. Y así llegamos a Pueblo Fresco. ¡Hombre, Ash! ¡Pero qué asco! Tremendo porte el que tengo, ¿que no? Entramos en la cueva, donde nos toparemos con más peña del Team Flare, a la que despachamos rápido, y tras salvar a la Bomba Snow de ser acosado, nos vamos montados en tremendo Mamoswine por la nieve. Oye Ash, ¿nos vemos enfrente del gym? Pero si no me has dejado que te conteste. Y así llegamos a Ciudad Fluxus. ¿Te imaginas que esa cosa del fondo se me cae encima? De locos. Nos vamos frente al gimnasio, donde nos estaba esperando Serena, y tras explicarle que no nos gusta que nos acosen, curioso teniendo en cuenta nuestro reciente pasado, se pira. Y ahora sí nos pegaremos con Astrid por su medalla. Empieza con Sigilyph y nosotros con Pikachu, con que lo dejamos KO de un rayo. Le sigue Slowking, quien casi cae de una y nos contesta con Psíquico, debilitándonos. Sacamos a Talonflame. Ella le cura, atacamos con Pájaro Osado y al turno siguiente de nuevo, debilitándolo. Por último saca Meowstic. Nos golpea con sorpresa y al turno siguiente usamos Pájaro Osado. Contesta con Psíquico, debilitándonos y ahora sacamos a Greninja, con quien lo debilitamos con Shuriken de agua. Al salir nos llega una llamada de Lison. Tú, el que huele a pecado capital, o vienes a mi base o daré tu nombre al mundo y se burlarán de ti para siempre. Uy, creo que va por ti. Me siento atacado. Así que nada, nos vamos al Café Lison, el sitio que claramente era la base, para volver a encontrarnos con el melenas este. Ash, va siendo hora de la ducha. Sí, Pepe. Lo derrotamos, avanzamos por la guarida, encontrándonos de nuevo con las petardas estas, hasta que finalmente llegamos aquí, donde el grandullón ese nos cuenta tremenda historia sobre el pasado de la región y demás paranoias que no nos han interesado en todo nuestro viaje. Lison amenaza con repetir lo que pasó en la guerra de hace 3000 años y como para las buenas o las malas somos los protagonistas, nos toca encargarnos de esto. Así que haremos clic aquí para evitar que activen el arma. Oye, que da igual que le des, yo la voy a activar igual. Y tal y como dice, la activa, cargándose un pueblo de paso. Estáis chalaos. Da gracias de que no te haya enfocado el ambientador, somugroso. Nos volveremos a la ruta 14, donde llueve, para que Sliggoo pueda evolucionar en Gudra y ya de vuelta a la acción, nos vamos a la segunda base de esta peña. ¿Por qué haces esto? Esta arma con forma de flor hará que todos dejen de oler mal, sobre todo tú. Y este ataque tan gratuito que viene. Volvemos a derrotarlo, avanzamos por la base de la manita con Serena, nos encontramos casualmente a Shanna, que no sé cómo ha llegado aquí, pero bueno, nos viene bien, y tras un poco de pim pam, nos toca pegarnos con el legendario de turno, Xerneas, al cual pillamos con la Master Ball para no calentarnos la cabeza. Lison se cabrea, se pone tremendas pintas para, no sé, cosplay o algo, y ahora nos pegaremos con él. Empieza con Bien Shao y nosotros con Xerneas, aunque no hacemos nada para que nos lo debilite y podamos empezar con un miembro de verdad del equipo, Hawlucha, con quien lo debilitamos con plancha voladora. Le sigue Honchkrow, para el que cambiamos a Pikachu, quien recibe un golpe aéreo, aunque con un rayo lo dejamos frito. Le sigue Pyroar, cambiamos a Greninja, quien recibe una llamarada y atacamos con Shuriken de agua, debilitándolo. Por último saca Gyarados, cambiamos a Talonflame, el mega evoluciona su Pokémon y nos golpea con enfado, debilitándonos con un golpe crítico. Sacamos ahora a Pikachu, atacamos con rayo sin llegar a debilitarlo y nos golpea con enfado también, dejándonos KO. Sacamos ahora a Hawlucha, con quien finalmente lo debilitamos con golpe karate. Salimos por patas de aquí, el arma esta se dispara a sí misma y tras reunirnos con nuestra peña damos todo esto por solucionado. ¿Y Lison? Ese no es nuestro problema. Volvemos a lo nuestro, esta vez capturando por fin al último miembro del equipo, este Noibat. Llegamos a Pueblo Mosaico, donde tras encontrarnos de nuevo con el profe y tener una charla bastante simplona, continuamos por la ruta 19.
19, donde el Noibat de hace un rato evoluciona en Noivern. Llegamos a un puente donde nos toca pegarnos con estos 3 mataos y tras un poco más de viaje llegamos a Ciudad Fractal, aunque pasaremos para colarnos en este bosque, donde nos toparemos con el siguiente líder. Niños, tranquilos, no es un Garbodor, es un entrenador. ¡Basta! Nos vamos al gimnasio para ahora sí tener el último combate por las medallas. Empieza con Abomasnow y nosotros con Hawlucha, con que lo debilitamos de una plancha voladora. Le sigue Cryogonal, quien cae con un golpe karate, y por último saca a Baloo. Le atacamos con patada salto alta, él usa maldición y con otro ataque más lo conseguimos dejar KO. Ahora que tenemos todas las medallas podemos seguir adelante. Mi Pokémon se llama Ash Ketchum. Niño, que ese nombre tiene copyright. Nos vamos frente a esta puerta, la cual se abre al sentir nuestras medallitas y así por fin entramos en la calle Victoria. Uf, qué sitio más pesado. ¡Ah! Ash, tengo que confesarte algo. ¿Que quieres que nos peguemos? Venga, va. Pero derrotamos a su Meowstic con Talonflame, su Vaporeon nos deja KO a Pikachu de un golpe crítico, aunque acaba cayendo por Hawlucha. A su Altaria lo despachamos con el bueno de Gudra, al igual que a su Chestnut, y por último su Absol cae de una plancha voladora de Hawlucha. Una absoluta derrota, ¿eh? Tú eres tonto. Y tras atravesar la calle Victoria llegamos por fin a la Liga Pokémon. Paco, saca la foto, que me estoy empapando las botas. Y así se nos ha quedado el equipo. Creo que estamos más que listos para afrontar los 5 combates que nos quedan por delante. Nuestro primer combate será contra Tileo. Empieza con Klefki y nosotros con Talonflame. Usamos el lanzallama debilitando a su llavero y a este le sigue Probopass. Cambiamos a Hawlucha, quien recibe una joya de luz, atacamos con golpe karate y él nos golpea con un crítico de chispazo. Le cura, le atacamos, le vuelve a curar y con otro par de ataques lo dejamos KO. Le sigue Scizor. Cambiamos de nuevo a Talonflame, quien recibe un cabeza de hierro y atacamos con otro lanzallamas, debilitándolo. Saca por último a Aegislash. Le golpeamos con lanzallamas, él contesta con garra umbría, pero con otro ataque más lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tendremos contra Dracena. Empieza con Dragalge y nosotros con Gudra. Usamos pulso dragón, ella hace lo mismo, le cura, atacamos, le cura otra vez, pero con otros 2 ataques lo dejamos KO. Le sigue Altaria, quien cae con rayo hielo y a este le sigue Noivern. Nos ataca con super diente y nosotros con rayo hielo, debilitándolo también. Por último saca a Druddigon, quien también cae de un solo golpe de nuestro Gudra. El tercer combate lo tendremos contra Narciso. Empieza con Clawitzer y nosotros con Pikachu, con que lo dejamos KO de un rayo. Le sigue Gyarados, quien también queda frito de un rayo, y a este le sigue Barbaracle, quien tampoco resiste una hostia de nuestro ratón. Por último saca a Starmie, quien al igual que el resto acaba cayendo de un solo golpe de Pikachu. Y el último combate lo tendremos contra Malva. Empieza con Piroar y nosotros con Greninja. Usamos Shuriken de agua, ella rugido de guerra para bajar nuestro ataque, le cura, volvemos a atacar y ahora cambiamos a Pikachu, quien recibe un bozarrón, pero con el que lo debilitamos con rayo. Saca ahora Torkoal. Cambiamos a Noivern, al que no le afecta terremoto, y atacamos con Estruendo. Nos golpea con un golpe crítico de roca afilada, le cura, pero con otros 2 estruendos lo dejamos KO. Le sigue Talonflame. Cambiamos a Gudra, quien recibe 2 pájaros hado que casi nos debilitan, y contestamos con pulso dragón, debilitándolo. Por último saca Chandelure. Cambiamos a Greninja, quien recibe una bola sombra y un lanzallamas que nos quema, pero con 2 shuriken de agua conseguimos ganar el combate. Y para terminar, ahora sí tendremos el combate contra la modelo, actriz y campeona de Kalos, Diantha. Empieza con Hawlucha y nosotros hacemos lo mismo. Atacamos con plancha voladora, ella usa puya nociva envenenándonos y con otra plancha voladora lo debilitamos. Le sigue Aurorus, quien cae de un golpe karate, y a este le sigue Tyrantrum, quien cae con una patada salto alta. Saca ahora Gudra. Cambiamos nosotros a nuestro propio Gudra, quien recibe un pulso dragón, y contestamos con otro, al que responde con uno más, pero con un segundo pulso dragón conseguimos debilitar a su Pokémon. Le sigue Gourgeist, a quien conseguimos derrotar de un rayo hielo, y por último saca a su Gardevoir. Cambiamos a Talonflame, ella mega evoluciona a su Pokémon y nos golpea con fuerza lunar. Y ahora atacamos con Pájaro Osado, haciendo tremendo golpe crítico que termina con su Pokémon y nos da la victoria. Entramos así en el Hall de la Fama, y tras esto tenemos un evento en el que el profesor nos da un premio por haber evitado que Lison se cargara todo Kalos con sus paranoias. Parece la Torre Eiffel. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon X con el equipo que Ash tenía en el anime. Debo decir que Ash tenía un muy buen equipo, aunque su Greninja físico me sigue pareciendo un poco extraño, pero bueno, a él le funcionó más o menos bien, así que tampoco tengo queja. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal.
canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.